momento. Padre, Señor, gracias te damos por un día más de vida. Gracias por estar aquí el día del Señor, juntos, reunidos como iglesia, alabándote, glorificándote como tú te mereces. Padre Dios, te damos gracias por poder reunirnos alrededor de tu palabra, hombres, mujeres, niños, Señor, a ver qué tú tienes preparado para nuestros corazones a través de tu palabra, Señor. Padre, como siempre te pedimos, calla la boca del predicador y que sea tu Espíritu Santo hablando de la manera que tú has establecido, Señor, para nosotros a través de tu palabra. Que sea el Espíritu Santo acallando nuestra mente y abriendo los ojos a tu palabra, Señor. Padre, cualquier distracción, cualquier preocupación, cualquier ansiedad que nos acompañe en este momento y nos distraiga, Señor, de poder aprovechar al máximo tu palabra, Señor, quítala de nuestra vida, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor. Cambia nuestra vida, Señor. Transforma nuestra manera de pensar y haznos ver la necesidad, la urgencia que tenemos de ti, Señor. Despiértanos, Señor. Sacúdenos, Señor. Ministranos. Exhórtanos, Señor. Repréndenos si tienes que hacerlo, Señor. Pero no nos dejes iguales y hazlo únicamente y a través del poder de tu palabra, Señor. Confiamos en ti para esta misión y nos atrevemos a hacerte esta petición única y solamente por los méritos de Cristo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amados hermanos, como ustedes saben, estamos en una serie en Primera de Pedro. Tengo que recordarlo siempre porque siguen llegando algunas visitas nuevas. Y hemos llegado a Primera de Pedro al capítulo 5. Y antes de entrar a ver en el capítulo 5 de Primera de Pedro, versículos del 1 al 4, lo que en algún momento estaremos viendo ahí, si el Señor lo permite, en unos domingos, hemos decidido hablar un poquito del ministerio pastoral para poder entender mejor esos versículos del 1 al 4 de Primera de Pedro 5. Para esto estuvimos utilizando Primera de Timoteo capítulo 3 y estuvimos hablando de que los ancianos deben ser un reflejo de la sana doctrina. Allí se dan requisitos que deben estar en todos los creyentes, pero si nosotros vamos a escoger ancianos, si nosotros vamos a escoger pastores para la iglesia, obispos para la iglesia, nosotros podemos ir ahí a Primera de Timoteo 3 y podemos ver allí cuál es el reflejo que debe salir, que debe dar la vida de un anciano. Pero recuerden que eso es para todos los creyentes, a no ser el acto para enseñar. Ahora estamos en Hechos, capítulo 20, versículos del 17 al 31, y lo que estamos viendo aquí son las marcas distintivas de un ministerio bíblico. Las marcas distintivas de un ministerio bíblico. Así le pusimos al título de la predicación, las marcas distintivas de un ministerio bíblico. Hoy vamos a continuar hablando de ese tema. Para esto el apóstol Pablo está utilizando su propia vida para llamar a estos pastores de Éfeso, estos ancianos de Éfeso. No tenemos la idea de cuánto eran, pero la Biblia registra que era un grupo y él los llama ahí desde Mileto y le dice: vengan acá, yo tengo que ir pronto a Jerusalén a llevar una ofrenda, yo sé lo que me espera, yo quiero continuar con mi misión, pero necesito transferirle mi vida, necesito transferirle lo que yo he aprendido del Señor en el ministerio y yo no me quiero alejar de ustedes sin dejarle bien claro qué debe distinguir su ministerio, qué debe distinguir el ministerio de los ancianos. No sé si la mayoría debe saber, no, pero quizás algunos no, saben lo que es un faro. El faro son estas construcciones que son bien altas y irradian con luz para que los barcos, están en las costas, para que los barcos cuando vienen en la oscuridad sepan por dónde dirigirse y no tengan que impactar contra las rocas, no tengan que chocar. Los faros eran y son todavía, pero vamos a ver más adelante que algunas cosas han cambiado, operados por personas conocidas como los fareros. Los fareros en la antigüedad tenían en ocasiones que subir más de 250 escalones cada 6 horas para subir al faro y ver si estaba dando la luz correcta, si estaba irradiando la luz correcta para que los barcos no entraran en tinieblas y no impactaran en contra de la roca. En algún momento por la tecnología ya ellos no tienen que hacer el mismo trabajo. Antes a veces los fareros no alcanzaban para un solo faro, pero debido a tanta tecnología que hay, ya ellos pueden operar varios faros que queden cerca al mismo tiempo y ya tienen que ahorrarse muchas cosas que antes tenían que hacer. Lo cierto es que si la luz no es suficiente
pueden ocurrir catástrofes. Si el faro no está dando la luz correcta todo el tiempo que la tiene que dar, el faro no está alumbrando constantemente con una buena luz, pueden ocurrir catástrofes. Se cuenta en España en una ocasión, había un barco de más de 140 tripulantes que estaba lleno de naranjas. Y en algún momento el faro no estaba funcionando de la forma correcta y el barco impactó en contra de la roca. Gracias a Dios se salvaron los tripulantes, pero por mucho tiempo habían naranjas nadando en el agua y llegando a las orillas. Cuentan en otra ocasión, un poco más peligroso, un barco de Inglaterra que tenía alrededor de 300 tripulantes y también porque el faro no estaba funcionando de la manera correcta, chocó en las rocas, pero en este caso hubo varias personas muertas y muchas personas lesionadas. En una ocasión cuentan que no solo las embarcaciones grandes pueden chocar, sino también que las pequeñas embarcaciones pueden aprovecharse de la luz del faro. Habían 3 jóvenes que estaban en un bote y de esos 3 jóvenes el bote impactó, chocó y los 2 que sabían nadar salieron nadando, pero por la neblina fueron buscando más profundo. Había uno que no sabía nadar y se quedó bien aguantado al bote y este fue el que pudieron rescatar. Lo que quiero traer a sus mentes es la importancia del faro alumbrando, pero la importancia del farero dándole mantenimiento al faro, supervisando constantemente que el faro esté dando la luz correcta, que esté proyectando la iluminación correcta, porque si no pueden ocurrir grandes catástrofes. Y regresando al título de esta predicación, y quiero que tengan esa ilustración del farero y del faro en la mente, recordemos que hemos puesto por título a este mensaje, las marcas distintivas de un ministerio bíblico. Lo cierto es que el ministerio de los ancianos bíblicos presenta marcas que lo distinguen de los demás. El ministerio bíblico de ancianos debe distinguirse por características que lo diferencien de otros ministerios que no son bíblicos. ¿Y cuáles son esas marcas o cuáles son esas características? Estuvimos viendo hace algunos domingos atrás y era nuestro primer punto y era un servicio centrado en la palabra. Los ancianos no están autorizados a enseñar otra cosa que no sea lo que está revelado en las Escrituras. Los ancianos no están autorizados a aconsejar, a discipular, a predicar otra cosa que no sea lo que se encuentra en la palabra de Dios, infalible e inerrante. Para eso estuvimos viendo los versículos del 17 al 21. Pero también vimos que los ancianos, y era nuestro segundo punto, debían tener como una de esas marcas que lo distinguen en su ministerio, una fidelidad continua. Y estuvimos analizando los versículos del 22 al 27. El anciano debe mantenerse fiel. Pero recuerden, esto es para todos los creyentes. Todos debemos llegar ahí a la presencia de nuestro Señor. Debemos llegar a la patria celestial fiel. Hay que llegar, sí, pero tenemos que tratar de llegar de manera fiel. En el caso de Pablo, el Espíritu Santo a través de personas, recuerden, la revelación no estaba completa, el canon no estaba completo, y a través de profetas en aquel momento, como no teníamos la revelación completa, le decían, Pablo, vas a padecer. Y Pablo ya sabía, ya tenía revelado a través de esas personas que lo que le esperaba en Jerusalén cuando llegara no era fácil. Cuando venían otros a decirle, Pablo, vas a padecer, Pablo decía, ya yo lo sé. Y venía otro y decía, no solo vas a padecer, te van a amarrar con un cinto. Y Pablo decía, ya yo lo sé. Ya el Espíritu Santo en aquel tiempo se lo había revelado a través de los profetas. Pero Pablo se mantuvo fiel a su misión. ¿Y cuál era la misión que Pablo sabía que él tenía de parte del Señor? Predicar el evangelio de la gracia de Dios. Pablo tuvo más importante su misión que su propia vida. Pablo se mantuvo fiel al llamado del Señor, al llamado de predicar el evangelio a pesar de las circunstancias, a pesar de los fenómenos externos. Él quería mantenerse fiel en su ministerio. Y hoy, a partir del versículo 28 al 31, no vamos a poder predicarlo todo, pero me gustaría, de parte del Señor, que pudiéramos compartir el tercer punto. Y el tercer punto se titula Una alerta necesaria. Una alerta necesaria. Y alerta significa estar despierto, estar vigilante. Y en lo que busco un poquito de agua, toca un momentico al hermano al lado y despiértelo si está medio dormido. Y recuérdele, una alerta necesaria.
¿Y a qué me refiero con una alerta necesaria? Quisiera que trajeran a su mente los bomberos. ¿Han oído hablar de los bomberos, de los rescatistas? Cuando pequeño, en el pueblo donde vivías, teníamos cerca una estación de policía y una estación de bomberos. Y parte de las vacaciones de nosotros, de los juegos de nosotros, era ir a la estación de bomberos y estar el día entero viendo a los bomberos haciendo sus maniobras. Recuerdo cómo los bomberos, ellos practicaban subiendo como si fueran un edificio con una escalera, arriesgando su vida. Pero lo que más me llamaba la atención era como siempre ellos estaban alerta. Ellos iban a almorzar, iban a diferentes lugares. Nosotros subíamos, éramos muchachos, pero gracias a Dios nos dejaban caminar en todo aquello ahí y veíamos las camas de ellos. Y en ocasiones pudimos ver con nuestros ojos cómo sonaba la alarma. ¿Y qué hacían estos bomberos cuando sonaba la alarma? Se ponían aquella ropa a una velocidad que yo no sé cómo la hacían. Bajaban por un tubito que había, se montaban en los bomberos y salía el carro de los bomberos, que ya lo tenían siempre listo, lleno de agua, a apagar los incendios. ¿Qué le digo? Un bombero, un rescatista es una persona que siempre tiene que estar alerta a cualquier situación que se presente para poder responder. Asimismo, nosotros como cristianos debemos estar alertas. Debemos estar alertas. Ahora, versículo 28. ¿Qué dice la palabra del Señor? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Pablo le había dicho a estos hermanos en el versículo 26, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Y qué le estaba diciendo Pablo a este grupo de ancianos? Yo les enseñé toda la verdad del Evangelio de la Gracia. Yo hice con mi fuerza, con mi esfuerzo, en el tiempo que estuve con ustedes, todo el esfuerzo que pude. Yo me puedo ir en paz descansando en la soberanía de Dios. Porque ¿de quién es la obra? ¿Es de nosotros? No, la obra es del Señor. El Señor es soberano y está en control de toda la obra. Nosotros somos diligentes, pero Él sigue siendo soberano. Y Él decía, si ahora alguno de ustedes no se ha convertido, si alguno de ustedes empieza a enseñar una enseñanza diferente a la que nosotros le hemos dejado para enseñar, ya eso no es una preocupación mía. Ya yo no puedo responder por eso. Porque en un punto nosotros debemos ser diligentes con lo que hacemos, pero llega un momento que hay cosas que se nos escapan. Con esa misma diligencia, Pablo llega al versículo 28 y ahora Pablo quiere que ellos también sean diligentes. Pablo quiere que ellos también estén alerta, como los bomberos. Recuerde que ellos estén a la expectativa de que de ninguna manera se cuele la herejía en la iglesia. Pero para poder estar vigilante, poder estar alerta de la manera correcta, para poder cuidar el rebaño de la manera correcta, Pablo quiere que estén alerta en dos direcciones. Y hoy solo vamos a hablar de la primera por la importancia que tiene. Y la primera dirección en la que Pablo quiere que ellos estén alerta es la siguiente. Ellos quieren que ellos estén como un atalaya que anuncia lo que viene de manera diligente. Y ellos quieren que estén, Pablo quiere que ellos estén pendientes al Evangelio. Para que esto ocurra, era necesario, imprescindible, que ellos mantuvieran una actitud de alerta. Y Pablo les dice, lo que estamos viendo en el versículo 28, por tanto, mirad. Por tanto, mirad. Y mirar aquí no se refiere solo a observar. No sé si a usted le ha pasado que usted está escuchando, pero no oye. A mí me ha pasado en mi pecado y le tengo que pedir perdón a Dios. A veces estoy hablando con mi esposa, me está diciendo algo, y esto y lo otro, y yo lo escucho, sí, ajá, y todas las cosas que sé que hay que decir para que la gente crea que tú le estás escuchando. Pero después me dice, ¿qué te dije? No sé. Estaba escuchando, pero yo de verdad no estaba oyendo. Así mismo pasa con la vista. Nosotros podemos estar mirando, pero no estar observando. Por eso es como si los cogiera por los hombros y los sacudiera en ese momento. Si yo lo estuviera delante, yo creo que yo lo sacudía. Y él le decía, por tanto, mirad, observen, hay que estar alerta, hay que estar despierto. Le está diciendo él, no los va a ver más, recuerden. Y a él le preocupa el Evangelio, a él le preocupa que las almas se pierdan, que el Evangelio se distorsione. Y él los tiene que sacudir. Y para eso le dice, observen, miren. Por tanto, miren de manera diligente. Y así nos toca a cada uno de nosotros con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros hermanos de la iglesia, despertarlo y decirles, miren, observen, y debemos estar bien despiertos todos. Presten atención,
velen, estén en guardia, tengan cuidado. Nosotros hemos visto en el contexto histórico de este pasaje, hablamos de lo contaminada que estaba toda Asia. En Asia había mucha herejía. Si bien era una ciudad muy próspera, una ciudad muy avanzada, lo cual hacía una buena ciudad para predicar el evangelio, porque habían bastante pecadores y personas necesitadas del evangelio, y de ahí se podían enviar a muchos lugares a plantar otras iglesias de esa gran capital. También estaba muy contaminada por la cultura. Entonces, ¿qué es lo que quiere Pablo? Esta ciudad estaba contaminada por la cultura del momento, lo cual sería una lucha para el creyente y para la iglesia. Si bien es un lugar estratégico bueno, al mismo tiempo es un lugar donde hay mucha contaminación y ellos debían estar alerta con todo lo que podía entrar o todo lo que podía salir de ahí mismo. Por eso debían estar pendientes a lo que se les enseñaba y debían estar pendientes a las tendencias de la cultura que nosotros a veces la pasamos por alto y al comportamiento del cuerpo para que la iglesia pudiera avanzar sin obstáculos en su misión. Y quiero que ellos estén pendientes de todo lo que está sucediendo alrededor de ellos, de lo que está sucediendo en la iglesia. Debían estar alertas de todo, porque sin querer, la cultura no es mala, pero una cultura no cristiana se puede infiltrar en la iglesia y también es peligroso. Entonces deben estar pendientes de las enseñanzas y de todas las cosas. Solo para traer un poquito de ilustración en este punto, porque no lo vamos a tocar más. No sé si ustedes han oído hablar del cantante Bad Bunny. Quizás ustedes, los mayores, no lo han oído, los jóvenes no lo conocen. Bad Bunny es un cantante, se dice en el género musical de reggaetón, secular. Él es de Puerto Rico. Ahora Bad Bunny viste como mujer, ya él no viste como hombre. Y ya llega un momento que ya los jóvenes se están vistiendo como mujer, y llega un momento que eso puede llegar a la iglesia. Y uno puede ver a Andrés recogiendo las ofrendas con una saya y pensar que eso es normal. Y perdona, utilizo a Andrés porque no se va a poner bravo. Lo que estoy diciendo es que la observación, la vigilancia de nosotros va directamente a la enseñanza, pero no se limita a ella. Hay muchas otras cosas que pueden entrar en la iglesia que al Señor te la hará. Y yo no soy legalista, no estoy hablando de legalismo. No estoy hablando que todo el mundo tiene que venir el domingo que viene con un traje y una corbata. No es lo que estoy proponiendo. Lo que estoy diciendo es que Pablo le está diciendo a estas personas, estamos hablando de ellos ahora, y Pablo le está diciendo, estén pendientes. Por tanto, mirad. Y ahora sí llegamos a lo que queremos compartir hoy. ¿Y qué es lo primero que ellos debían mirar? ¿Y qué es lo más importante para todos los que estamos aquí hoy? Presten atención a esto, mis hermanos. Y lo primero era por su propia vida espiritual. Lo que más nosotros tenemos que velar, más que la misma iglesia, más que la cultura, más que todas esas cosas importantes que en algún momento debemos observar, es velar por nuestras propias vidas espirituales. Ese debe ser nuestro mayor trabajo. Ese debe ser nuestro trabajo más duro y más constante. La máxima prioridad para cualquier persona comprometida en el liderazgo espiritual es su propia relación con Dios. Lo voy a volver a repetir. La máxima prioridad para cualquier persona comprometida en el liderazgo espiritual es su propia relación con Dios. El ministerio eficaz no es una simple actividad externa, es el desbordamiento de una relación rica y profunda con Dios. El ministerio espiritual es más que hacer cosas, es más que yo estar parado aquí diciendo cosas. El ministerio espiritual sale de una relación íntima con Dios que después la puede reflejar con los hermanos. No hay forma de frotar la lámpara y que salga el genio de la lámpara y se vaya al aula a aconsejar y aconseja a todo el mundo bien. O de frotar la lámpara y que salga el genio de los maestros y se pare a enseñar bien o se pare a predicar o cantar. La vida espiritual solo se transfiere si la persona tiene vida espiritual. Si no tienes una relación con Dios, no puedes dar una relación con Dios. John Owen, un ministro puritano, decía, un ministro puede llenar las bancas, puede llenar la lista de comunión, puede llenar las bocas del público, pero que ese ministro esté de rodillas en secreto delante de Dios Todopoderoso, es lo que Él es y nada más. Nosotros somos en realidad lo que nosotros somos delante de Dios. Lo demás es apariencia. La única persona que conoce nuestros corazones y quiénes nosotros somos, ¿saben quién es?
Dios. En primera de Timoteo, el mismo apóstol Pablo, escribiendo a la joven pastor Timoteo, capítulo 4, versos de 12 al 15, le hace una advertencia a Timoteo similar. Y le dice, Pablo le está dando un consejo vital para el ministerio, le hace un recordatorio, en el versículo 16 precisamente. Le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pero después le repite, persiste en ello. Pastor joven Timoteo, yo quiero pastorear, yo quiero cuidar, yo quiero predicar los domingos, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y es como si Pablo estuviera diciendo, sí, Timoteo, sí. Qué bueno, gloria a Dios, aleluya por eso. Pero mira, joven Timoteo, primero que todo, joven Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Tú eres tu peor enemigo. Tu pecado es tu peor enemigo. Cuídate a ti mismo. Y eso es para cada uno de ustedes, mi hermano. Dentro de ustedes mismos está su peor enemigo. Cuídense ustedes mismos. No te limites ahí. ¿Qué más debes cuidar? Y de la doctrina. Pero pasa algo cuando él le dice, persiste en ello. Porque podemos empezar bien, pero podemos debilitarnos. Todos pasamos crisis y heridos. Y el llamado es, no te rindas, recuerda la gracia y la misericordia de Dios y continúa. Continúa, como recordamos. ¿En qué? Esforzándonos. ¿Pero en qué? En la gracia de Dios. Continúa esforzándote en la gracia de Dios. Continúa buscando de Cristo. Y le dice Pablo a Timoteo, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo, santificación, y a los que te oyeren. Ya él era salvo, pero recuerden, continuamos siendo salvos hasta que la salvación es consumada completamente. Pues haciendo esto te vas a mantener en una vida santa. ¿Haciendo qué? Vigilando tu vida y tu corazón y persistiendo en aprender doctrina y en enseñar doctrina. No hay otra forma, no hay otro camino, no hay otra manera, es la única. Nuestra mayor vigilancia, si queremos estar en guardia como un guerrero, es por nosotros mismos. ¿Y por qué debemos velar? Y solo les quiero compartir 4 cosas, les podemos poner 4 incisos a lo que nosotros debemos más que todo prestar atención. Hay 4 cosas que le quiero compartir en lo que se resume en velar por uno mismo. Y la primera de ellas, le pueden poner inciso A, y después yo sé que algunos me van a matar, pero yo creo que lo van a entender así. Tenemos tercer punto. En el tercer punto vamos a ver 2 cosas. La primera que hemos mencionado es su propia vida espiritual. No hemos visto la segunda, y en la propia vida espiritual, inciso A, y esto quiero que veamos 4 incisos, y el primero es, vele porque seamos verdaderos creyentes. Velen porque seamos verdaderos creyentes. La primera vigilancia que nosotros debemos tener a nuestra alma es cerciorarnos de que verdad nosotros hemos creído en Cristo como único y suficiente Salvador. Que verdad nosotros hemos ido delante de la presencia de Dios, humillados allí, como veíamos la semana pasada en la parábola, como el publicano, diciéndole a Dios, yo no tengo nada de bueno, yo no tengo nada que decirte, me duele mi pecado, Señor, necesito que me salve. Me duele mi pecado, Señor, necesito que me justifique. Yo no tengo nada que yo pueda aportar a mi justificación, yo te necesito a ti completamente. Él estaba apuntando a Cristo para su justificación. En una ocasión, en el seminario, un profesor del seminario nos contaba de en el pueblo donde él vivía cómo había un pastor que hacía todas las cosas. El hombre discipulaba, predicaba, visitaba, aconsejaba. El hombre era tremendo pastor. Esto lo conté ya en una ocasión, creo. El día que el hombre murió, para sorpresa de toda la iglesia y de todas las personas del pueblo, porque en los pueblos de campo todo el mundo conoce a todo el mundo, arriba del ataúd del hombre pusieron la bandera de la República, lo cual significaba, y habían personas que la persona era una persona de la seguridad del Estado. La persona había estado haciendo todas las cosas que hace un pastor, todas las cosas que hace un creyente, porque el discipulado todo es para todos los creyentes, unos con otros, pero la persona no era un verdadero convertido, no era una verdadera persona regenerada, porque la persona estaba ahí para saber qué se hablaba en la iglesia, qué se hablaba en la asociación, qué se hablaba en la convención. Él estaba ahí para informar y para mantener al gobierno informado. Y él nunca había sido un verdadero creyente. Recuerdo en una ocasión que llegó a la iglesia un joven, un poco mayor que yo, llegó de pronto. Nosotros teníamos una pequeña iglesia con los mismos abuelitos de siempre, con las mismas personas de siempre. Para que se convirtiera una persona en el pueblo había que darle con una mandaria en la cabeza porque nadie quería creer en el evangelio. Todo el mundo atrás de la brujería, todo el mundo atrás de la brujería.
y lo que le gustaba era la iglesia católica porque se podía tomar, fumar, ir a la discoteca. La iglesia bautista no le llamaba mucho la atención. El Señor de que traía a una persona, que traía a otro, pero le damos gracias al Señor. Pero si de pronto ella que es joven y todos nos sorprendimos, sobre todo porque era joven, y después de empezar a trabajar con él, empezamos a predicar. Y me recuerdo que en una ocasión llegó un diácono y me dice: Eri, me enteré que este hombre es de la seguridad del Estado. ¿Qué hacemos? Digo, pero seguir predicando el evangelio. No hay otro camino, no hay otra forma para salvarla. Le dije de darle un discipulado y no vino más a la iglesia. Le dije, vamos a comenzar con un discipulado, y la persona dejó de venir a la iglesia. Lo que les quiero decir, mi hermano, ahora mismo en el puesto donde usted está, ahí en el lugar donde está, cerciórese, primero que todo, que usted es un verdadero creyente. Cerciórese primero que todo, antes de hacer cualquier cosa, lo que sea que usted quiera hacer, la bienvenida, servicio, discipulado, lo que sea, cerciórese de que su corazón está verdaderamente arrepentido y que de verdad usted solamente se está aguantando de Cristo para su justificación. Yo sé que también no me están entendiendo lo que les estoy diciendo, pero cerciórese que usted es un verdadero creyente. Vaya delante de Dios en oración. Hay un librito que entregamos en el grupo de bienvenida a la visita de Paguache, se llama El Evangelio, es un pequeño tratadito, como si fuera un tratadito puritano, pero ese librito hay unas preguntas que usted puede leer para cerciorarse si verdaderamente usted se ha arrepentido, si verdaderamente usted ha creído. Y no hay nada más importante que usted pueda hacer esa semana que evalúe si verdaderamente usted es un creyente. El apóstol Pablo le escribe a los filipenses en el capítulo 1, versículo 15. Y le dice: algunos predican a Cristo por envidia y contienda. ¿Qué significaba que algunos predicaban a Cristo por envidia y contienda? Que habían algunos que estaban predicando, que ya eran pastores posiblemente de sus iglesias, misioneros, pero no eran creyentes. Porque si fueran creyentes no estuvieran predicando a Cristo por envidia y contienda. Aún Dios en su soberanía utiliza todo para su gloria y para su propio bien. Pero lo que le quiero decir, que el hecho de que una persona sea un pastor, que sea un anciano, no significa que esté convertido. El hecho de que usted, su papá lo esté trayendo desde pequeño a la iglesia y hoy esté aquí, eso no le garantiza que usted está convertido. El hecho de que usted lleva 15 años siendo un diácono de la iglesia y que ha participado de todos los bautismos que se han hecho, los ha visto o ha estado aquí, eso no le garantiza que usted sea un verdaderamente convertido. Revisemos nuestro corazón a ver cómo estamos con el Señor. Revisemos nuestro corazón y si no somos salvos, pues gloria a Dios. ¿En qué sentido? Hoy es tu día de salvación. Hoy es tu día de arrepentirte y decirle: Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que he transgredido tu ley. Reconozco que no estoy viviendo como a ti te agrada. Y reconozco que no sé cómo salvarme. Sálvame, Dios. Reconozco que no puedo dejar este pecado que me tiene atado, que me tiene amarrado. Aléjame de ese pecado y tráeme a ti. Hoy es tu día de salvación. ¿Qué estás esperando? Arrepiéntete y cree. Lo segundo, lo primero hemos visto, inciso A, seamos verdaderos creyentes. Pero ¿qué más debemos observar en nosotros mismos? ¿De qué más debemos estar vigilantes en nosotros mismos? Y creo que es en un área donde todos podemos caer, donde todos podemos fallar. Y es que debemos velar por nuestra santidad. Debemos velar por nuestra santidad. ¿Qué significa velar por nuestra santidad? Dios dice la palabra que es santo, santo, santo y que no le agrada el pecado. Una vez más, esto no es legalismo. Nosotros nunca vamos a cumplir de manera perfecta la ley de Dios, pero sí debemos buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Podemos estar predicando lo que no vivimos. Podemos encontrarnos predicando y enseñándole a otros lo que nosotros mismos no estamos viviendo. Richard Basten, en su libro del Pastor Reformado, otro libro a recomendarle, sobre todo a los que desean ser pastores o el pastor renovado, él habla de algunos asuntos bien importantes que todo pastor debe tener en cuenta. Solo puedo mencionar algunos por lo corto que es el tiempo. Dice Richard Basten: ten cuidado, no sea que convivas con esos pecados contra los que predicas en otros, y no sea que resultes culpable de lo que condenas a diario. Y empieza a poner una serie de ilustraciones. Y él dice, escuche bien, mi amado hermano, si el pecado es malo, ¿por qué vivir en él? Si no lo es, ¿por qué disuadir a los hombres del mismo? Si el pecado no es malo, ¿por qué le decimos a las personas que no pequen si el pecado no es malo? Si es peligroso, ¿cómo te atreves a aventurarte en él? Si sabemos que el pecado es peligroso, ¿para qué coqueteamos con el pecado? Si sabemos que a Dios no le agrada, ¿para qué nos acercamos a eso que sabemos que a Dios no le agrada? Si no lo es, ¿por qué le dices eso a los hombres?
Si las amenazas de Dios son ciertas, ¿por qué no temerlas? Dice Richard Baxter, si Dios te está diciendo que eso es pecado, ¿por qué no lo temes? Como diría, no sé, David Wilkerson, creo que se dice en inglés, run for your life. Corre por tu vida, mi hermano. Si tú sabes que el pecado no le agrada a Dios, sal de esa relación que a Dios no le agrada. Rompe con esa práctica que a Dios no le agrada. Corre por tu vida hacia Dios. No sigas jugando con el pecado, mi amado hermano. Si son falsas, ¿por qué afligir innecesariamente a los hombres con ellas y ponerlos en susto sin causa alguna? ¿Conoces el juicio de Dios? Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Sin embargo, las cometes. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que dices que no se ha de adulteras. Tú pues que condenas la borrachera o la avaricia, ¿crees o quieres ser borracho o avaro o practicas la borrachera o la avaricia? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Una vez más, amado hermano y visita que nos acompañe, ten cuidado de ti mismo. No sea que lamentes el pecado y sin embargo no lo subyugues. No sea que mientras intentes derribarlo en otro, te inclines ante él y te esclavices tú mismo. Lo peor de coquetear con el pecado, ¿saben qué cosa es? Que nos volvemos esclavos del pecado. Nosotros nos acercamos a cosas que llevamos tal vez hasta tiempo sin hacer y se nos olvida lo peligroso que es el pecado. Lo peligroso que se puede volver una teclita que usted toque una sola vez. Un clic que usted dé en el lugar equivocado una sola vez. Porque el pecado es adictivo, el pecado es destructivo y el pecado deshonra la gloria de Dios. Por lo tanto, no tenemos que jugar con el pecado. No tenemos derecho a jugar con el pecado. Dice John MacArthur, la santidad personal es el requisito del verdadero y poderoso liderazgo espiritual. ¿Quieres impactar la vida de los demás? Intenta vivir para la gloria de Dios. Y sabemos que eso no lo vamos a poder hacer de forma perfecta. Pero lo que más le puedes aportar a tu congregación, si eres un pastor o si eres un hombre o una mujer que quieres afectar a los que están alrededor tuyo, es intenta vivir para la gloria de Dios. En tu diario vivir. Los 7 días de la semana, las 24 horas de la semana. Hasta como duerme, trata de dormir para la gloria de Dios. Yo no sé cómo es eso, pero duerme para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria del Señor. Phil A. Newton expresa así en un libro que tiene de liderazgo de ancianos, de cómo los ancianos pueden trabajar en equipo. Y él dice, los ancianos son profetas, no profesionales. Los ancianos son profetas, no profesionales. John Piper argumenta, la mentalidad del profesional no es la mentalidad del profeta. La mentalidad del profesional no es la mentalidad del profeta. Mientras más profesionales buscamos ser, más muerte espiritual dejamos a nuestro paso. ¿Recuerdan la ilustración del faro? Ya los fareros casi no hacen lo que hacían antes. Ya todo está lleno de tecnología. Y hay mucha tecnología. Cuidémonos de la tecnología. La tecnología puede ser nuestro aliado, pero la tecnología puede ser nuestro enemigo. Cuidémonos de todo. Cuidémonos de no ser pastores profesionales, sino pastores torpes que aman a Dios y que aman que las personas conozcan el Evangelio y se salven. Tercero, inciso C, ¿por qué más debemos velar? Velemos, y ojo con esto, mis hermanos, en este punto, se lo digo de corazón. Si yo pudiera tener una barrena, ¿saben lo que es una barrena? Yo no tengo soy joven, tengo 36 años, pero por la gracia de Dios me convertí temprano, como a los 20, y el Señor en su sentido del humor me dejó pastorear desde bien temprano. Por la gracia de Dios, sosteniéndome Él, he podido pastorear algunos años ya. Llevo algunos años pastoreando. Y a medida que tú llevas tiempo pastoreando, estoy seguro que a algunos pastores mayores que yo les pasa, hay cosas que si a ti te preguntan, que tú no tienes mucho tiempo a hablar como Pablo, ¿qué tú le transferirías a otra persona? Hay 2 cosas que yo quisiera transferirle. La otra no, tal vez no se la diga hoy, pero esta sí se la voy a decir. Y si yo pudiera abrir con un taladro la cabeza de cada pastor que viniera a mí pidiéndome consejo, diciéndome, pastor, ¿en qué usted cree que yo pudiera tener más éxito en mi ministerio, que me vaya mejor en mi ministerio? Y sería en este punto. ¿Y cuál es el tercer punto? Inciso C.
velemos por sostener una relación personal, íntima y continua con nuestro Señor. Velemos por sostener una relación íntima y continua con nuestro Señor. Intentemos de encontrarnos diariamente con nuestro buen Señor. Que eso sea lo que ocupe nuestro primer lugar en la agenda de tareas del día. Lo primero que yo tengo que hacer en mi día es encontrarme cara a cara con mi Señor. Lo primero que yo tengo que hacer en mi día, ay, me faltan cosas del sermón, ay, me faltan cosas de la consejería, ay, me faltan cosas de la clase. Necesito encontrarme con mi Señor. Necesito encontrarme con mi Señor. Esa debe ser nuestra primera prioridad en nuestra vida. Que eso ocupe el primer lugar en la lista de prioridades del ministerio. Que nuestra alma llegue a la convicción de que no hay mayor bien para ella que depender de su buen Señor. Nuestro primer llamado es a enamorarnos de Dios y a depender de Dios constantemente. Y en ese mismo sentido hay una segunda cosa que quiero decirle, y es que cuidemos el día del Señor. Si hay dos cosas que cada creyente que está aquí, nosotros los pastores debemos cuidar, es nuestra relación íntima con Dios y el día del Señor. Normalmente cuando llegamos al tema del día del Señor, por la mala influencia de grupos sectarios, nosotros siempre pensamos en lo que podemos o no podemos hacer. Y no es una tarea fácil. Llevar a tu familia, a tus hijos, a preparar su corazón para el día del Señor, no es una tarea fácil. Hoy me encontraba en la mañana mis hijos diciéndome, papá, puedo ver esto, puedo hacer lo otro. Y yo tratando de explicarle, papá, no te centres en lo que no puedo hacer. Yo te estoy animando a que prepares tu corazón para ir a la iglesia. Prepara tu corazón para adorar a Dios. Prepara tu corazón para escuchar la palabra de Dios en caso de que tengan hijos más grandes. Y así mismo con tu esposa. Esto no es una cosa de un día para otro. Esto no es una cosa que se logra haciendo un clic. ¿Qué no podemos hacer? No nos centremos en eso. ¿Qué sí puedes hacer y cuál va a ser el mejor bien para tu alma como ministro, como creyente? Una, cuida tu relación continua con Dios y prepara tu corazón para el día del Señor. Tan pronto como la noche del sábado, tal vez escuchando alabanza, escuchando predicaciones, teniendo conversaciones que giren alrededor de la Biblia. No de manera legalista, no de manera impuesta. Tan pronto como que amanece, encuéntrate con tu Señor. Rodea a tu familia de la palabra de Dios. Vengan en el carro oyendo alabanzas cristianas para que cuando lleguen aquí puedan tener un corazón listo para adorar a Dios. Un corazón listo para escuchar la palabra de Dios. Y ese va a ser el mejor beneficio para nuestras almas. Más que 100 tareas que nosotros podamos llevar a cabo. Más que 100 tareas que nosotros podamos cumplir. Preparémonos para adorar a Dios. Preparémonos para encontrarnos con el Señor. Por último, mi amado hermano, inciso D, cuidémonos de no estar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y su práctica. Cuidémonos de no estar creciendo en conocer más y más la palabra de Dios y cómo poner ese conocimiento en práctica. Estamos en una época en que en el conocimiento ahora mismo es visto como pecado, aún entre los círculos de creyentes. Si tú quieres conocer más de Dios, las personas se enojan. Las personas te dicen, tú no necesitas leer tanto la Biblia. Tú lo que necesitas es cantar 12 alabanzas y animarte mucho en esas 12 alabanzas. Pero la palabra de Dios no hace falta. No pierdas tiempo en eso. Para nosotros es vital como creyente, es vital como ministro, cuidarnos de estar creciendo en la palabra de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios y en su práctica. No solo aprender de la palabra, sino cómo llevarla a cabo. Una teología práctica. Es vital para el anciano seguir conociendo a su buen Dios. Primera de Timoteo 4:13 le dice Pablo a Timoteo, ocúpate escuche esto, de la lectura, no de la atalaya, de la palabra de Dios. Ocúpate de la exhortación. ¿Con qué vas a exhortar? Con la palabra de Dios. Ocúpate de la enseñanza. ¿Con qué vas a enseñar? Con la palabra de Dios. Y después en el versículo 16, 4:16 le dice, lo leímos ahorita, ten cuidado de ti mismo y de qué, y de la doctrina. ¿Y cómo aprendes doctrina? Si no es estudiando la palabra de Dios. A Tito, otro joven pastor, en el capítulo 2, verso 1, le dice, Tito, a mí me gusta cuando leamos las epístolas, piensen, imagínense lo que está pasando. Aunque le está escribiendo una carta, él está hablando a Tito y le está diciendo, Tito, pero tú
habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y cómo Tito conoce lo que está de acuerdo con la sana doctrina? Oyendo la 90 y no sé cuánto, punto no sé cuánto. No, estudiando la palabra de Dios, estudiando la palabra del Señor. Eso es un llamado para todos los que estamos aquí. Relación íntima y profunda con Dios constante, pero también estudiemos la palabra del Señor. Busquemos formas de estar profundizando en la palabra de Dios. Hay tal vez libros de buenos creyentes que nos pueden ayudar, pero nunca dejando de un lado la palabra del Señor. No podemos hacerlo, no estamos autorizados a hacerlo. ¿Cómo? La única manera es conociendo más y más de su palabra. Debemos estudiar la palabra. Busquemos recursos para estudiarla y practiquemos lo aprendido. Practiquemos lo que estamos aprendiendo. Y yo me pensaba, bueno, ¿cómo podemos ilustrar esto? ¿O quién sería la mejor ilustración en la Biblia o en el mundo para poder ilustrar esto que estamos enseñando? Y no me viene otro nombre a la mente que no sea Jesucristo. Si nosotros pensamos en Cristo, en el Señor Jesucristo, todos vamos a llegar a la conclusión que Jesucristo era un verdadero creyente. Jesucristo creía en Dios como ninguno de nosotros ha creído. Por supuesto, Él era Dios mismo. Él había conocido a Dios, pero Jesucristo era un verdadero creyente. Jesucristo velaba por su santidad constantemente, al punto que la Biblia revela que Jesucristo nunca pecó. Y eso no va a pasar en nosotros. Nosotros vamos a pecar, pero eso no significa que estamos autorizados a dejar de luchar por la santidad. Debemos seguir peleando por la santidad. Jesucristo cultivaba una relación personal íntima y continua con su Padre. Y nosotros tenemos varios pasajes de la Escritura que nos dice que bien de mañana, antes que se despertara el grupo y empezaran a molestarlo, ¿qué hacía Cristo? Se iba a encontrar con su Señor, solito. A esta la sola, para Él no había más ni el café que iban a colar, ni el pescado. Él quería encontrarse con su Dios. Eso no quiere decir que no tome café teniendo el tiempo de cenar. No vayamos a los extremos. Pero piense, su prioridad, sí, no, porque su prioridad era encontrarse con su Señor. Lo vemos bien tarde en la noche, después que se despedía todo el mundo, tal vez Él sentía, tengo que estar más con mi Dios. Y se iba para allá a pasar más tiempo con su Señor. Lo vemos ahí momentos antes de la muerte. Se lleva a 3 de los discípulos con los que tenía una relación estrecha y le dice, vamos conmigo a orar. Y se pone a orar y ellos estaban cansados y se quedan dormidos. Y Él se le acerca y verdad que yo oigo eso y me erizo. Porque me pasa a mí también, no porque no me pasa. Y es, no habéis podido velar conmigo ni siquiera, y dice, ni siquiera una hora. Y se va y vuelve a orar a depender de Dios. Recuerda, Él era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y en su condición de hombre, Él estaba sufriendo al punto tal que Él tenía aquellas gotas de sudor, como si fueran sangre, la medriasis. Y Él estaba nervioso, Él estaba tembloroso. Él estaba diciendo, Señor, si puedes, aparta de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y en esa situación, Él no dejaba de depender de su Dios. En cualquier momento, lo que tú estés pasando, ansiedad, no tienes la respuesta, no tienes la solución. Hay algo que siempre podemos hacer. ¿Qué cosa es? Depender de Dios. Y Cristo fue el mejor modelo de dependencia de Dios. Cristo fue el mejor modelo. Si bien ya lo sabía todo, Él es Dios, lo vemos desde bien pequeño al pie de los conocedores de las Escrituras de la época, escuchándolo. Cristo tenía un interés por seguir hablando, platicando de las cosas del Padre. Y durante todo su ministerio lo hizo. Cristo tenía un interés por estar alrededor de la palabra. Y lo vemos enseñando la palabra, aplicando la palabra, ilustrando la palabra. Cristo quería que los que le seguían conocieran de la palabra, que aprendieran de la palabra. Amado hermano, el pastor John MacArthur comenta, nosotros mismos, cuando decimos cuidar y velar por nosotros mismos, incluye a nuestras familias. No lo vamos a tocar porque ya lo desarrollamos en 1 Timoteo 1:3. Usted puede ir y escuchar de nuevo esa predicación. En 1 Timoteo 1:3 hablamos de la responsabilidad que nosotros tenemos con nuestra familia. Por favor, váyalo y vuélvalo a escuchar. Pero yo creo que MacArthur tiene razón cuando él dice, por tanto, mirad por vosotros. Él está hablando de nosotros mismos, que es la primera prioridad, pero junto con nosotros, que velemos todo esto que hemos dicho por nuestra familia. Porque después ahora va a pasar a hablar de quién, de la iglesia, de manera independiente. Amados pastores que se encuentran aquí y futuros pastores que el Señor está llamando al ministerio, cuidémonos de no convertirnos en el mayor obstáculo para el éxito de nuestros ministerios.
Cuidémonos que nosotros mismos no seamos el mayor obstáculo para el éxito de nuestros mismos ministerios. Amados pastores, velemos, y amados hermanos, velemos por todas estas cosas con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Cerciorémonos de que verdaderamente estamos convertidos. Aunque seas un pastor, aunque lleves 100 años aquí en la iglesia, 30 años, aunque te hayas bautizado en la iglesia, te hayas casado en la iglesia, tengas hijos en la iglesia, cerciórate de que eres un verdadero creyente cada día. Por eso es importante predicarnos el evangelio a cada instante, recordarnos el evangelio. Aun cuando pequemos, recordémonos el evangelio. Estemos pendientes de nuestra santidad. Estemos pendientes si estamos consciente o inconscientemente practicando algún pecado y pidámosle perdón a Dios, pidámosle a personas de manera amable que nos supervisen, que se acerquen a nosotros, nuestras esposas, algún amigo, que se pueda acercar y decirnos, mira, tú me diste la libertad, creo que estás fallando en esto, creo que te estás equivocando porque Éxodo 5:3 dice esto. Amados hermanos, velemos por nuestra relación con el Señor. Velemos por mantener nuestra relación con el Señor. Un día no pudiste, recuerden que Dios es un Dios de gracia, para el otro lo intento. 2 días no pudiste, al tercero lo vuelvo a intentar, pero que de corazón eso sea una prioridad en tu vida, encontrarte con tu Señor. Amados hermanos, busquemos seguir conociendo de nuestro buen Dios. Por la gracia de Dios en la iglesia tenemos recursos, tenemos los grupos de vida, tenemos escuela de siervos y de siervas, estamos empezando las clases esenciales, tenemos el tiempo de misiones y usted solo con la palabra de Dios. Tenemos que estudiar la palabra, la predicación los domingos. Estudiemos, sigamos conociendo de doctrina, sigamos conociendo de teología, sigamos conociendo de Dios para que ese conocimiento transforme nuestra manera de actuar, pero también transforme nuestros corazones y nuestras emociones. Hay muchas cosas que hacer. Si usted mira a su alrededor, hay mucha necesidad, hay muchas cosas que hacer, pero ninguna es más valiosa, ninguna a la larga dará más fruto que esta que hemos estado observando hoy. Podemos dejar de hacer todo lo que estamos haciendo en la iglesia si de verdad todos ustedes se van a ir comprometidos hoy en trabajar en estas cosas. Podemos solamente venir los domingos, cantar las alabanzas, predicar la palabra e irnos en la semana para la casa a vivir la palabra de Dios como familia. Si cada uno de nosotros un día llega y se compromete que de verdad vamos a vivir todo esto de esta manera profunda. Pero por amor a Dios entendemos que algunos son nuevos creyentes, que otros todavía no están en la página y entendemos que tenemos que seguir con todas las actividades que tenemos hasta ahora. Pero en un sentido, nuestro mayor anhelo es vivir la palabra de Dios día a día en la semana entera. Ese debería ser nuestro mayor anhelo. Amados hermanos, esto es para ustedes también en cada una de sus trincheras. Hermanos, animen a sus pastores a capacitarse y velen por eso. Animen a sus pastores en confianza, el que se le haya dado, dígale, oye, sigue estudiando, oye, prepárate, oye, estudia. Repréndalo en amor, repréndalo en amor, cuidado con eso, cuando los vean alejarse de la misión que Dios le dio de pastorear conforme a la palabra del Señor y ayúdenle. Ustedes vean que sus pastores se están alejando de estar viviendo las marcas distintivas del ministerio. Acérquese y le diga, pastor, te estás alejando, en confianza. Somos todos iguales, los pastores aquí no son super personas, somos creyentes igual que ustedes, con un llamado y una tarea diferente, pero somos creyentes al igual que ustedes. Vamos a orar. Padre Señor, gracias por tu palabra, gracias por el privilegio de tenerla, gracias por el privilegio de estudiarla, de conocerla, Señor. Padre, nada de lo que yo pueda decir aquí, Señor, puede provocar nada en los corazones de mis hermanos, Señor. Pero tú con el poder de tu Espíritu Santo puedes abrirnos los ojos, abrir nuestro corazón, para que esta palabra predicada llegue al corazón, remueva nuestra conciencia y nos ponga, Señor, un nuevo deseo, un nuevo ánimo, Señor, de seguir viviendo a la luz de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios, a ser una iglesia que se distingue por anhelar vivir para tu gloria. Aun cuando fallemos, pero que ese sea nuestro anhelo constante, seguir viviendo a la luz de tu palabra, Señor, unos con otros, Dios. Confiamos en ti para esta tarea, Señor. Si aquí hay alguien que todavía no te conoce, permite que te pueda conocer. Si hay alguien que todavía esté autoengañado, creyendo que es creyente y no lo es, que pueda ir a los pies tuyos, reconociendo que Cristo es su único Salvador y que te pueda reconocer
como su Dios, Señor. Que pueda reconocer su pecado y clamar para que tú le salves, Señor. Tú eres un Dios que te complace en salvar. Tú eres un Dios que salva por pura gracia y por pura misericordia, Dios mío. Padre, renueva nuestros afectos por ti, Señor, te lo pido. Renueva nuestros afectos, que tú seas lo que más brille en nuestra vida, que tú seas lo más importante para nosotros, tú mismo, tu persona, Señor. Que tú seas nuestro mayor anhelo, Señor. Que tú seas nuestro primer amor, Señor. Y que ese amor no lo cambiemos por nada, Dios. Cuídanos como iglesia, únenos como iglesia y haznos de un mismo sentir y de un mismo amor por ti y por tu palabra, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.